Capítulo 22. Bloom Area 120. Muremaru lo había empujado hacia atrás el mayor tiempo posible, pero ya no podía hacerlo. Finalmente había dominado el último ejercicio de entrenamiento del puño afilado que le habían enseñado, y necesitaba orientación para continuar. Como tal, era hora de leer el testamento de Kiritori. El clon lo había pospuesto hasta ahora, ya que después las cosas serían definitivas, y sus compañeros Narutos habían seguido su ejemplo. Este fue el último mensaje de su sensei caído, y esperar le dio la ilusión de que de alguna manera todavía estaba allí, aunque solo fuera en parte. Aún así, tenía que seguir adelante y no estancarse. Había jurado mantener vivo el estilo y, como tal, necesitaba dominarlo por completo. Ebisu había confirmado que había instrucciones para él dentro, y que ya no podían esperar. La primera parte se leyó rápidamente. Todo era jerga legal, señalando la disposición de sus activos y propiedades. Luego vinieron las solicitudes de entierro del hombre, se le había reservado un terreno junto a su esposa e hijos, y otros detalles diversos. Y, por último, un mensaje personal para él. Muremaru, si está leyendo esto, significa que he muerto. Mi plan era actualizar este documento después de su graduación. Como no lo hice, he muerto antes o no pude actualizarlo en ese momento. No sé cómo morí. Mi salud no fue un problema al escribir este documento, y no puedo predecir qué pudo haber causado mi muerte. Independientemente de lo que haya sido, te pediré una bendición. No te aflijas innecesariamente. Tuve que entrar en mi vida para reconocer que, antes que usted, había estado esperando que la muerte me reclamara. Mis razones pudieron haber sido válidas, pero ahora puedo ver que pasé docenas de oportunidades de crecimiento y felicidad por eso. Como tu maestro, te insto a que no sigas mi camino. Tienes grandes cosas por delante. No dejes que la tristeza te detenga. Lo segundo que debo hacer es agradecerte. No solo me sacaste de mi espiral de desesperación, sino que me hiciste sentir necesaria una vez más. No tienes idea de cuánto lo necesitaba, y por eso tienes mi eterna gratitud. Sé que no soy el más demostrativo de los maestros, pero ten por seguro que estoy orgulloso de ti. Me siento honrado de haberte conocido y estoy lleno de orgullo por tu crecimiento. Eras, y todavía estás en mi mente, mi hijo menor. Había planeado adoptarte formalmente después de la graduación, pero parece que la muerte tenía otras ideas. Como tal, el nombre de Yojin es tuyo si lo deseas. No sé qué le pasó a su familia anterior y no tiene ningún impacto. Sé que traerás el honor del nombre Yojin si eliges usarlo y, si no lo haces, lo entenderé. Eres tú quien es importante, no el nombre que llevas. Independientemente de su decisión, he puesto en sus manos las propiedades que tengo y la mayoría de los fondos que he adquirido. Haz con ellos como quieras. Son tuyos sin restricción. Por último, el Sharp Fist. En el poco tiempo que te conozco, ya has hecho grandes avances en el estilo familiar. Estoy seguro de que continuará haciéndolo en el futuro, y he dejado pergaminos para ayudarlo en su camino. Pero primero, el juramento. Si ya recitó el juramento ante al menos 2 testigos, puede omitir esta parte. Si no es así, hágalo antes de continuar. Personalmente hice el juramento ante mi Jonin Sensei, mis compañeros de equipo y el propio Hokage, y estoy seguro de que estaría disponible para tal acto. Una vez que esté obligado por juramento, regrese al dojo donde lo entrené. Escondidos en la parte posterior de la caligrafía en las paredes hay sellos, que contienen los pergaminos escritos por mis antepasados, mi familia y yo. El sello al final de este documento será necesario para que los abra. Allí habrá un pergamino con tu nombre. Señala el camino normal tomado a través del estilo. Puede desviarse de él como desee. Entonces hice lo mismo cuando era joven, al igual que mi padre y su padre antes que él. Sé que harás el estilo orgulloso. Ahora vete, y no mires atrás. Le trajiste felicidad a un anciano en sus últimos días. Mi tiempo se acabó y el tuyo apenas comienza. Recuérdame con cariño, y lo veré una vez más en el futuro lejano. El resto de la familia y yo te estaremos esperando del otro lado. Que la voluntad del fuego te acompañe siempre. Yojin Kiritori, 11º jefe de la familia Yojin. Muremaru lloró mientras leía las palabras en voz alta, y no fue el único. El Naruto real frente a él estaba parado estoicamente, las lágrimas fluían libremente de sus ojos, mientras que Ichigo estaba en el hombro izquierdo de Ariko con un pañuelo de papel muy usado. Los 4 eran los que habían estado en la arena el fatídico día y los que habían estado en la mayoría de las clases con su antiguo maestro. ¿Qué vas a hacer?, dijo Naruto entre sollozos. Sobre el nombre. Ese era el punto principal que quedaba por discutir. El juramento estaba hecho y el entrenamiento continuaría. Muremaru pensó por un instante. Yo le preguntaré al Hokage. Él sabrá mejor lo que implica.
Sonrió un poco a través de las lágrimas. Lo tomaré, si puedo. Tanto Ariko como Naruto asintieron ante eso. Los tres luego se separaron, Naruto volvió abajo mientras Ariko se fue a su propio lugar. Muremaru se tomó unos minutos a solas para llorar sus últimas lágrimas, luego se puso de pie y fue directo al dojo. Necesitaba hacer honor a su estilo. Y, a partir del día siguiente, fue conocido como Hyojin Muremaru, 12º jefe de la familia Hyojin. Broma día 122. Ebisu no era muy bebedor. Tenía sus propios vicios y los conocía, y los prefería a la pérdida de control que venía con el alcohol. Como tal, solo había una razón por la que iba a los bares. Es decir, socializar. No era una persona muy sociable, pero había cosas que solo se podían aprender de la gente. Como tal, iba una vez a la semana al bar más frecuentado por los ninjas de mayor rango de Konoha. El hecho de que los muchos Jonin Sensei de la aldea tendieran a reunirse allí solo era una ventaja. «Oye, mira quién está aquí», dijo un especial Jonin en el mostrador. El gran maestro en persona. Ese era su propio apodo, que solo se usaba en lugares como este. Ocultaba el hecho, pero siempre estaba orgulloso de ello. «Una ronda sobre mí», continuó el hombre. «Para los más nuevos de los que están cargados de mocosos. Escucha, escucha». Vino el grito de la mayoría de los ninjas alrededor. Ebisu se quedó de pie estoicamente mientras la gente se levantaba para felicitarlo o para compadecerse de su pérdida de libertad. Había esperado tal espectáculo, razón por la cual se saltó la visita de la semana pasada. Afortunadamente, no duró mucho, y se encontró libre para tomar asiento en una mesa en la que nunca se había sentado antes, aunque nunca había estado lejos. La mesa de Jonin Sensei. Actualmente, tanto Sarutobi Asuma como su novia intermitente y Kurenai estaban presentes, junto con 3 de los Jonin Sensei mayores. Kakashi estaba ausente, lo que no era sorprendente, y Gai estaba fuera de la aldea en ese momento, al igual que la mayoría de los demás. «Felicitaciones por tu equipo, Shikonou-san», dijo la profesora mientras se sentaba. «Felicitaciones por el éxito de tus estudiantes, Yui-san», respondió Ebisu mientras tomaba un pequeño sorbo de su bebida. 2 ascendidos de 3, ese es un muy buen resultado, especialmente contando con el torneo acortado. «No puedo tomar el crédito por Hinata», respondió de inmediato. «Alguien más la entrenó, y este maestro obtuvo más resultados en un mes que yo en 3. Quien quiera que sea, esa es la persona que se merece esas palabras». «Entonces felicitaciones por la promoción de Shino», continuó Ebisu. «Claramente era uno de los tuyos, y lo demostró en la arena. Casi no recojo su genjutsu yo mismo». Kurenai simplemente bajó la cabeza para ocultar su leve rubor. Asuma vino a rescatarla. «¿Cómo es tener tus propios hijos con quienes lidiar?» «Cansado», respondió. «Incluso con los muchos estudiantes que he entrenado antes, 3 al mismo tiempo es agotador». Él suspiró. «No recuerdo tener tanta energía a esa edad». «No lo hacemos todos», dijo uno de los Jonin mayores. «Aún así, no puedo quejarme. Los 3 ya trabajan bastante bien juntos y no tienen reparos en entrenar». Ebisu continuó. «Podría ser peor». Otro de los sensei mayores se volvió hacia él. «Tienes la amenaza rubia, ¿verdad?», dijo finalmente. «¿Eso y 2 genin civiles?». Ebisu asintió. «No quisiera estar en tus zapatos», exclamó. «Nunca debería haber salido de la academia». No vio la mirada oscura que los 2 sensei más jóvenes le dieron al hombre. El Jonin especial negó con la cabeza. «No. Si bien está claro que sus conceptos básicos necesitan mejorar, él es lo suficientemente talentoso para el rango genin. Su capacidad de chakra es absurda, y tiene las herramientas para usarla. Cierra los agujeros en su educación y estará más que listo para el ascenso a Chunin». «Si no más», añadió mentalmente. «Me estás cagando», respondió el mayor Chunin. «No lo es», agregó una nueva voz detrás de Ebisu. «He visto el trabajo del niño y puedo creerlo». El Jonin especial tuvo que pensar por un momento antes de que el nombre del hombre volviera a él. «Kanden-san, ¿verdad?». El Jonin fornido asintió con la cabeza en confirmación. «No sabía que habías trabajado con Naruto». «Más bien me llamaron para verificar su trabajo», respondió Tekuno. «Probablemente soy el principal especialista en trampas de Konoha, y él me atrapó fácilmente en eso». Sonrió al recordar el recuerdo. «Con un buen entrenamiento, pronto será un especialista en trampas, recuerda mis palabras». Él especificó la captura como una de sus principales habilidades, pensó Ebisu por un momento. «¿Qué recomiendas?». Luego agregó, moviendo la silla vacía a su lado para que el Jonin tomara asiento. Tekuno aceptó rápidamente la invitación. «Bueno, hay bastante.
La ubicación de los cables del Ichiko es buena, por lo que los cables de chakra son el siguiente paso natural. Fuinjutsu también es bueno, ya que es. La discusión entre los dos duró más de una hora, y cuando terminaron, eran los únicos ninjas que quedaban en la mesa. Ebisu tenía un pergamino lleno de notas, ya que nunca había entrenado a un maestro de trampas, y Tekuno estaba claramente feliz de discutir su principal área de talento. El Jonin especial se dio cuenta de lo tarde que era cuando alcanzó su vaso y lo encontró vacío. Era su tercero, que eran dos más de lo habitual. Tendré que irme, dijo finalmente, enrollando el pergamino y metiéndolo en una bolsa. ¿Quieres continuar algún otro día?, preguntó Tekuno. Ebisu estuvo a punto de decir que sí, luego se dio cuenta de algo mejor. ¿Estás muy ocupado por las tardes?, preguntó en su lugar. El Jonin negó con la cabeza. No a menos que esté en misión. Ebisu sonrió. Naruto entrena solo por la noche, 6 días a la semana, en el campo de entrenamiento 6. ¿Estarías interesado en enseñarle unos días aquí y allá? Lo haría alguna vez, dijo Tekuno, levantándose de su silla. Llegará lejos, y mucho mejor si puedo ayudar en el camino. Entonces, me alegrará tenerte como profesor asistente de uno de mis alumnos. Estoy seguro de que lo harás mejor que yo en el tema de las trampas. El sensei extendió su mano para sellar el trato. Los dos hombres se estremecieron con una sonrisa. Fue el comienzo de una nueva asociación. Broom Area 125. Jiraiya, como miembro de los Sannin que permanecía en Konoha, era bien conocido por la población. Como tal, caminó directamente desde las puertas de Konoha hasta la Torre Hokage. Frunció el ceño al pasar por las zonas más afectadas por la destrucción. Vio la invasión como un defecto personal. Estaba entre los que mejor conocían a Orochimaru, y además era el maestro de espías de Konoha, solo para que algo tan grande pasara por su lado. No debería haber sucedido. Peor era el hecho de que había perdido el rastro del hombre. Las vías se habían enfriado poco después de que él entrara en Rice Country, y había perdido 3 días tratando de encontrar la piel o el pelo de su antiguo camarada. Había tenido que rendirse e irse a casa sin resultados, algo que lo carcomía por dentro. Como parte importante del ejército de Konoha, nadie lo detuvo, ni siquiera una vez dentro de la torre del Hokage. Solo los Anbu lo hicieron en promedio y se mantuvieron en sus puestos. Entonces, fue directamente a la oficina de su sensei. Jiraiya no se convirtió en un maestro de espías por no prestar atención a los detalles. Registró 3 rumores diferentes para seguir, notó que faltaba un miembro de Anbu y notó que el Hokage había conseguido una nueva secretaria. Como hacía con cualquier persona nueva en la torre, memorizó su aparición. Cabello largo y blanco, que fluye hacia abajo, dividido en la mitad. Rostro almendrado, con expresivos ojos castaños rojizos. El Sannin estimó que medio pie le faltaba 2 metros. Tampoco le sorprendió el tamaño de su busto. Hiruzen era conocido por ciertos gustos, que Jiraiya había heredado como su alumno. La suya era impresionante, incluso sentada detrás de un escritorio como ella. Sus ojos notaron el último detalle justo cuando abrió la puerta de la oficina del Hokage. Había una pequeña placa al lado de su escritorio con su nombre en ella. Suya. Tomó medio segundo para que ese hecho llegara al cerebro de Jiraiya, y se congeló allí a mitad de camino en la puerta. Se detuvo así por un segundo cuando los hechos hicieron clic en su mente. Luego dio un paso atrás y se volvió hacia Tetsuya. ¿Sí puedo ayudarte?, preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Jiraiya se encogió. Incluso tenía la voz correcta. ¿Puedes ponerte de pie un instante? Ella lo pensó por un instante. Claro, respondió finalmente, y se levantó de su silla. Jiraiya notó que había alcanzado la altura correcta, luego se la imaginó vestida de verde y gris, y palideció cuando el resultado le vino a la mente. Sintió un impulso repentino de salir de la ciudad y encontrar a su compañera de equipo, solo para asegurarse de que ella no se interpusiera a 100 leguas de este lugar. En cambio, respiró hondo y cargó dentro de la oficina del Hokage. Bien, Jiraiya, estaba empezando a preocuparme, dijo Hiruzen mientras levantaba la vista de un documento. ¿Qué tienes para mí? El Sannin ignoró la pregunta y se aseguró de que la puerta estuviera cerrada detrás de él. Luego, activó todos los sellos de seguridad que conocía, que eran la mayoría. Solo entonces miró a su maestro con la mirada. Sensei, ¿por qué tienes la estrella de mi primer libro Icha sentada detrás de un escritorio frente a tu oficina? Sarutobi sonrió. A veces, la venganza es vivir bien, con un buen regalo para la vista. Además, la edad y la traición siempre vencerán a la juventud y la habilidad. La mirada de Jiraiya se intensificó. ¿Sabes que si Tsunade la ve, soy hombre muerto? Y eso es si estoy afortunadamente.
Si no lo estoy, ella me mantendrá con vida durante años para que sufra más. Estás exagerando, respondió el Hokage. Ella es una de las dos personas que estuvo más cerca de matarme, y eso fue simplemente por espiar. Exclamó el Sannin. Si se entera de que basé uno de mis personajes en ella, no se puede decir qué hará. Agradecía a los kami todos los días que el odio de Tsunade a la perversión le impidiera leer sus libros. Me ocuparé de eso si alguna vez se convierte en un problema, dijo el Hokage, cerrando esta discusión. Ahora, ¿qué hay de tu misión? Orochimaru se ha hundido en Rize, respondió Jiraiya. Nivelé al menos una de sus bases allí, pero puedo apostar que no es la única. No me sorprendería si hubiera algunas en los países vecinos. ¿Prisioneros? Unos pocos, pero ninguno importante, respondió el Sennin. El lugar que borré del mapa era claramente un área de preparación, probablemente para la invasión. Tendré que extender mi red en Rize, ya que claramente está comprometida o es ineficaz. Eso trae otro punto que quería discutir. Hiruzen presionó un botón en su escritorio. Sí, Hokage-sama. La voz de Tsuya provino del intercomunicador. Tsuya-san, por favor tráeme a mi invitado Yamite, si quieres. Verde con azúcar. De inmediato, Hokage-sama. No tuvieron que esperar mucho antes de que entrara la secretaria con una bandeja. Le ofreció una taza a Jiraiya primero, luego al Hokage. Luego se puso firme. Tu voluntad, Hokage-sama. ¿Para cuándo está programada la próxima reunión de los que saben? Hiruzen preguntó con una sonrisa. Había algo allí, Jiraiya podía decirlo. Salvo circunstancias atenuantes, mañana por la noche, Hokage-sama, respondió rápidamente la mujer. Gracias, respondió, y le entregó un montón de carpetas. Por favor, presente estos documentos en sus respectivas oficinas. Tenga cuidado de no perderse nada. Tsuya hizo una reverencia. Por supuesto que no, Hokage-sama. Con su permiso. Hiruzen asintió y ella rápidamente salió. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que Jiraiya hablara. ¿Sabes si tiene experiencia en la actuación? Porque escuché que estaban planeando una película basada en mi primera novela. Si iba a morir, mejor hacerlo por algo grande. Una vez más, Sarutobi sonrió. Tendrás que preguntárselo tú mismo, Jiraiya. El giro de los labios del Hokage indicaba claramente que sabía algo más sobre esto. De todos modos, dame un informe completo de tus proyectos. Tendré algo en lo que puedas trabajar, salvo que surja alguna emergencia. El sabio tomó un sorbo de su bebida y se sentó. Bueno, primero es Orochimaru. Sus huellas murieron 2 kilómetros para Tagure, y nada de lo que pude hacer me permitió obtener algo más. Ha estado. Brumaria 126. Jiraiya no sabía qué pensar de la situación actual. Actualmente era un clon de la sombra, escondido bajo uno de sus disfraces menos usados, siguiendo a su sensei Hiruzen, quien estaba disfrazado como una versión de sí mismo de 14 años. Le había sorprendido el camino oculto que habían tomado, no su ubicación, sino su existencia. Como maestro de espías, su conocimiento de la ciudad era mayor que cualquier otro, salvo posiblemente su sensei, y no sabía nada de este camino. Habría sido otra cosa si hubiera sido de nueva construcción, pero todo indicaba que era más antiguo que eso. El sabio calculó que tenía al menos 10 años, y posiblemente mucho más. La clara falta de mantenimiento hizo que fuera difícil determinar una fecha en concreto. El Sannin dejó caer su disfraz en el segundo que Sarutobi se quitó el suyo, que fue cuando vieron lo que supuso era su objetivo. Se sorprendió aún más al ver a su ahijado esperando justo en la puerta. Buenas noches, Hokage-sama, dijo el chico rubio como bienvenida. Buenas noches, respondió Hiruzen con un gesto. ¿Puedes señalarme el original, o ya está sentado y esperando? El chico falso sonrió. No puedo pasarte uno, Hokage-sama, respondió mientras se giraba. Está más atrás, entrenando con Iruka. ¿Cómo me atrapaste? El verdadero Naruto me habría llamado Jiji, respondió Sarutobi mientras daba un paso adelante. Y me di cuenta de que los clones no lo hacen. El Bunshin hizo una reverencia. Entra, Hokage-sama, Jiraiya-san. Los dos lo hicieron, pero Jiraiya se detuvo una vez que dio un paso dentro. El lugar era enorme, grabado directamente en la piedra, y cada pocos metros había otro Naruto. Hacían casi de todo, leyendo, entrenando para reír y comer, sin rima o razón visible. Su sensei caminó hacia adelante como si esta escena fuera común, saludando a los clones de bienvenida y llamando a los demás por su nombre. Rápidamente llegó a un gran grupo de lo que supuso eran Bunshins, todos mirando algo en medio de la multitud.
Se abrió un lugar para Hiruzen sin que él dijera una palabra, y Jiraiya se coló detrás del hombre y miró por encima del hombro. Tanto lo que supuso era el verdadero Naruto como un chunin de unos 20 años, estaban cegados y luchando con espadas de madera en medio del círculo de espectadores. Los muchos informes que había recibido de Hiruzen sobre la vida de Naruto le dieron una buena idea de quién era el hombre. Umi no Iruka, uno de los aliados más cercanos de su ahijado. Los dos lucharon un poco más mientras los dos ninjas mayores observaban. Los dos estaban igualados en velocidad de movimiento, pero estaba claro que Iruka era mejor luchando a ciegas, mientras que el Kenjutsu de Naruto estaba visiblemente más pulido. Como tal, los dos estaban bastante igualados. 4 intercambios más vinieron y se fueron antes de que Iruka lograra lanzar un golpe con una patada en la espinilla. No era lo suficientemente poderoso como para herir gravemente o incapacitar, pero puso a Naruto a la defensiva. Iruka no dejó pasar la apertura y atacó sin descanso. Su mayor fuerza hizo que el chico se viera obligado a retroceder cada vez más, hasta que un golpe bien colocado finalmente logró desarmarlo. «Juego», gritó un clon a un lado. TCH, Naruto frunció el ceño mientras se quitaba la venda de los ojos. «Eres demasiado bueno en esto». «Viene con la experiencia», respondió Iruka con una sonrisa. «Todavía tengo algunos años contigo, y la lucha a ciegas fue algo en lo que mi primer sensei se centró mucho. Mejorarás con el tiempo». «De hecho», dijo Hiruzen mientras daba un paso adelante. «Ya eres mejor en esto que la mayoría de los genin, y hay algunas cosas que solo el tiempo puede ayudar a dominar». «Jiji», Naruto exclamó mientras se giraba. «Espero no haberte hecho esperar demasiado». Sacudió la cabeza. «El tiempo dedicado a ver mejorar a los jóvenes de Konoha nunca se pierde». «¿Ahora, todo está listo para la reunión?» «Por supuesto», dijo Naruto, cruzando las manos para sellar. Jiraiya había esperado que aparecieran más clones, pero no sucedió tal cosa. En cambio, las manos se separaron después de un segundo y se dirigió hacia el costado del edificio. Varias copias se le unieron, al igual que Iruka e Hiruzen. Un conejito incluso saltó de la cabeza a la cabeza para descansar en su cabello. El Sannin no se quedó atrás. No pasó mucho tiempo para que todos se sentaran alrededor de una mesa larga. El propio asiento de Jiraiya estaba justo al lado del de su sensei, y los muchos clones claramente tenían lugares específicos. Iruka estaba justo al lado del verdadero Naruto al final de la mesa. ¿Quieres liderar la reunión, Jiji?, preguntó Naruto. El Hokage negó con la cabeza. «Tu lugar, tu grupo, tu espectáculo», respondió con una sonrisa. Conociendo a su sensei, apreciaba el hecho de que él era un igual en esta mesa y no el que todos admiraban. «Bien», dijo el chico asintiendo. «Bienvenidos, miembros, a la reunión de los que saben», exclamó Naruto. «Por tercera semana consecutiva, tenemos una nueva cara aquí. Por favor, denle la bienvenida al Sapo Sapo, el autoproclamado super pervertido, Jiraiya de los Sannin». El sabio sonrió y se inclinó, sin decir nada. Siendo un espía talentoso, sabía cuándo hablar y cuándo escuchar, y este era claramente el segundo. Había demasiado aquí que no tenía explicación para que él pudiera dar un paso adelante. Además, para aquellos que no están informados, permítanme presentarles al último líder del clan Gyojin, Gyojin Muremaru. Él continuó. Dicho joven se levantó e hizo una reverencia formal a los que estaban en la mesa. Luego rápidamente volvió a su asiento. «Todos aquí están ocupados, así que hagamos esto rápido». «Informe de estado», dijo Naruto, volviéndose hacia un clon con un gran libro a su lado. Dichos informes pasaron rápidamente. La red de comerciantes todavía estaba esperando la reconstrucción, los Doukesi no habían terminado de revisar a los posibles reclutas, los Torasen todavía estaban haciendo trabajo policial y aún no se había llegado a un acuerdo sobre en qué entrenar. Como siempre, Jiraiya tomó nota de todo y se lo guardó de memoria. Había mucha información allí, y si quería averiguar este lugar tendría que repasarlo más de una vez. Naruto miró a su alrededor mientras todos terminaban. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Jiji? Fuera de la solicitud de la semana pasada, no, dijo Sarutobi con un movimiento de cabeza. El trabajo de mi secretaria más reciente es más que satisfactorio y el acceso rápido a la información es perfecto. Eso es entre Nico y nuestro miembro más nuevo, dijo Naruto, mirando hacia Jiraiya. ¿Le ha informado de lo que se requiere de él? No, dijo Hiruzen con una sonrisa. Quería que viera este lugar de antemano. Jiraiya respondió con una sonrisa. ¿Quieres que le dé forma a su red como una herramienta de recopilación de información?, respondió con seriedad. ¿Estás seguro de que no le diste una pista?
La secretaria del Hokage es parte de su grupo, y le está dando información al Hokage, explicó. Tienes varios comerciantes en tu nómina y, a juzgar por la cantidad de personas que los representan aquí, son lo suficientemente numerosos como para recopilar información. Escuché sobre los Torasen, y son un grupo de mercenarios estacionado actualmente en Wave, lo que significa sus fuentes no están solo en la aldea. Con la invasión que acaba de pasar, es lógico deducir que no está satisfecho con su red de información actual. El rostro de Naruto se relajó ante la sorpresa. Él es mi maestro de espías por una razón, ya sabes, señaló el Hokage. ¿Reunión aplazada? Naruto asintió rápidamente. Reunión aplazada, dijo rápidamente. Nico, Jiraiya, por favor, quédense atrás. Repasaremos lo que la red necesita para ser útil. Jiraiya miró a su sensei, que se estaba levantando de su asiento. Un simple asentimiento confirmó que debía quedarse atrás. Estaré esperando su informe sobre esto en nuestra próxima reunión nocturna. Puso su mano sobre el hombro de Jiraiya. Buen día, estudiante. Verás que teníamos mucho menos que temer por tu ahijado de lo que pensábamos. Trate de no quedarse demasiado tarde, viejo. Jiraiya respondió con una sonrisa. Te alcanzaré más tarde. De hecho, dijo el Hokage mientras salía. El resto de los participantes ya lo habían hecho, dejando al sabio con su ahijado y Nico, quien claramente era un clon de Sombra. ¿Por qué tenía un nombre que Jiraiya aún no había descubierto? Bueno, al menos has hecho tu trabajo, finalmente comenzó Jiraiya después de un minuto de silencio. Soy Jiraiya, el sabio de los sapos, un escritor muy conocido y la envidia de todos aquellos a quienes les gustan los placeres de la carne. También soy el maestro de espías de Konoha, aunque ese detalle se escapa a la mayoría. Por lo que dijiste, ya tienes un red. ¿Cuántas personas hay en ella? Naruto y Nico se miraron el uno al otro, claramente inseguros. Depende de tu definición de personas, supongo. El sabio suspiró. ¿Contactos? ¿Amigos por correspondencia? ¿Informantes? Ninguno recibió respuesta. Fuera de ti, ¿quién es parte de la red? Bueno, Nico aquí seguro, comenzó Naruto. El Sannin negó con la cabeza. Los clones no cuentan. Eso significa, respondió Naruto. Jiji e Iruka. Y tú, supongo, añadió rápidamente. Jiraiya frunció el ceño, claramente se estaba perdiendo algo. ¿Quieres decir que cada uno de tus contactos es un clon? Naruto asintió. Esa iba a ser la red de espías de más corta duración en la historia del hombre. ¿Por qué? Preguntó el sabio. ¿Por qué no? Los clones de sombras son fáciles de hacer, tienen una gran comunicación y pueden usar técnicas. Son perfectos para tales cosas. ¿Y cuánto tiempo puedes mantener un clon, mocoso? Respondió Jiraiya, comenzando a irritarse. Naruto miró a Nico de nuevo. El récord es que, 140 días. El clon asintió. Sí. El primer gran grupo de capacitación. Han recibido golpes, pero la mayoría de los miembros del consejo son de esa generación. ¿Qué? Rugió Jiraiya, levantándose de su silla. ¿Te refieres a ese chico Muremaru? Clon, señaló Naruto. ¿La chica Genin? Clon, respondió Nico. ¿El miembro de Ambu? Dijo Jiraiya, claramente agarrándose a las pajitas. Su mandíbula colgaba ancha por la sorpresa ahora. Clon, corearon los dos Narutos con una voz cantarina. El Sannin se dejó caer en su silla. ¿Y, incluidos los clones, cuántos contactos tienes? Nico retrocedió hasta la carpeta que tenía ante él. No tengo números exactos en clones, pero tengo el número de lugares cubiertos. Digas. Nico lo hizo. Los ojos de Jiraiya se agrandaron y su mandíbula fue una vez más hacia el suelo. Incluso con un solo clon en cada uno de esos lugares, Naruto tenía una red que rivalizaba con la suya. Y, peor aún, no podía ser tan antiguo. Agarró una hoja de papel de la mesa y sacó un bolígrafo. Empiece a explicar. Va a ser largo. No me importa. Había planeado una visita a su burdel favorito, pero eso ya no importaba. Necesitaba llegar al fondo de esto, o se lo comería por dentro. Vamos. Bueno, empezó con Mizuki, dijo Naruto. ¿Has oído hablar de él? Tengo. Incluso tenía un día programado con el traidor. Allí había información y una lección que enseñar. No te metas con el ahijado de Jiraiya. Bueno, lo derribé, como probablemente hayas escuchado. La cosa es que su shuriken gigante había sido envenenado, y... Mientras la historia continuaba, Jiraiya comenzó a sonreír. Sabía que tendría que pasarle sus contactos a otra persona y temía que Naruto no fuera el tipo de persona adecuado para cuidar de su red.
Qué tonto había sido. Con Naruto al timón y unos meses de entrenamiento, Konoha iba a ser temido a nivel de inteligencia como nunca antes. Su hogar estuvo seguro durante un par de generaciones más, se dio cuenta. Bro Maria 128. Wave había cambiado en los últimos meses. Las festividades habían disminuido y la población se había lanzado al trabajo. El puente se terminó rápidamente y la población ayudó de forma gratuita. La gente se dirigió entonces a los campos, preparándolos lo más posible para la próxima primavera. El invierno sería duro y la próxima cosecha probablemente no sería tan buena como las anteriores, pero unos años como este Wave estarían en auge. Hag, antes conocido como Nikyumi, miró mientras la gente se iba, sonriendo todo el tiempo. Durante el último mes, la mayoría de los ex mercenarios de Gato abandonaron la isla, gran parte de ellos tan pronto como se completó el puente. Sin el liderazgo de Gato, los combatientes no habían intentado nada. Al principio había habido algunos problemas entre los mercenarios y los Torasen, pero se detuvieron después de la primera ejecución. Hag había sido quien lo había hecho. No le había gustado el acto, pero estuvo de acuerdo en que era necesario. El criminal había sido advertido en numerosas ocasiones y aún lo habían sorprendido en el acto de violar a alguien. Había sido juzgado con los Torasen en presencia, e incluso otros mercenarios habían testificado contra él, aportando pruebas de crímenes anteriores de naturaleza similar. Había jurado durante todo el juicio que los mataría por lo que habían hecho, y todos estuvieron de acuerdo en que el exilio no era suficiente y que la prisión no era suficiente castigo. Como tal, la muerte había sido la pena. Al menos, pensó Hag, lo había hecho lo menos doloroso posible. El hecho de que la ley ahora tuviera fuerza disuadió a cualquiera de intentar cualquier cosa. Los mercenarios más sangrientos se marcharon rápidamente y los demás se fueron lentamente. Es decir, aquellos que no encontraron nuevos trabajos. A algunos, que habían sido más respetados que la mayoría, se les ofreció un lugar en Wave. Había numerosas casas vacías y se habían iniciado algunas relaciones entre mercenarios y habitantes. Pero muchos vinieron a Torasen para ser reclutados. El clon que había tenido la idea del grupo no había planeado atraer reclutas, pero aún así sucedió. Había mercenarios que buscaban un buen grupo con el que trabajar, y otros que simplemente habían abandonado su hogar con ganas de aprender a luchar, embriagados de románticas historias de samuráis. Incluso hubo Ronin abandonados por sus familias o abandonados solo con trabajo mercenario, que estaban agradecidos por un lugar en una tropa real. Y la mayoría de ellos, los clones de Naruto, no tenían el corazón para enviarlos. Como tal, el Torasen casi había duplicado su tamaño. Y parecía que esto no se había hecho. Hag se dio la vuelta, continuando con su patrulla, cuando le llegó un mensaje vía actualización. Eso era raro, ya que los supuestos samuráis limitaban el uso de técnicas ninja para su cobertura. Estaba siendo llamado al instante y otro clon ocuparía su lugar. Hag no se demoró, yendo directamente hacia la mansión que le habían ofrecido a los Torasen. Había sido la antigua casa de un rico comerciante de Wave, que había sido eliminado por Gato como competencia. El grupo no había rechazado la oferta solo porque era uno de los raros lugares que todo el grupo podía usar. Fue directamente a la sala de reuniones, que era donde lo habían llamado. Él fue el último, con el resto de los jefes informales del grupo ya allí. Tora, el clon que había creado el Torasen, estaba en su asiento habitual en la cabecera de la mesa, con Rayon y a su izquierda y Kilogramos a su derecha. Tomó el otro asiento a la derecha, pasando junto al hombre que venía con una solicitud. El Konoha Fashion Group había hecho que los clones se dieran cuenta de detalles sobre las personas y lo que vestían. Este tenía bastante información contradictoria. El hombre vestía ropa empapada en sudor, pasto y tierra, pero había indicios de que no era un campesino. Había restos de bordados en el dobladillo de su ropa, y los colores seguían siendo extrañamente vívidos para los campesinos, incluso con la suciedad. Todos estamos aquí, dijo Tora con voz grave. Los clones habían descubierto que los mercenarios respondían mejor a ese sonido. ¿Cuál es su solicitud? Soy Jetsuko, y he recorrido un largo camino para hablar con samuráis honorables como ustedes. La tierra de mi señor, en San no Kuni, había estado plagada de dos familias rivales yakuza que tienen la región en un dominio absoluto. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Peor aún, han estado asesinando constantemente a los que están en el poder, ya sea que se oponen a ellos o que trabajan para sus rivales. Mis amos, la familia Jin, han sido eliminados lentamente uno por uno, y ahora solo queda el último heredero. Hizo una profunda reverencia, tan baja que uno podía tener la impresión de que estaba empujando contra el suelo.
Por favor, nobles guerreros, respondan a esta petición desesperada de un hombre humilde. Por favor, salven al último miembro de la familia de mi señor y rescaten nuestras tierras de la opresión. Pagaré el precio que sea necesario, si tan solo se puede garantizar la seguridad de la familia de mi señor. El silencio resonó en la habitación cuando terminó su súplica. No se movió de su lugar en el piso, y sus lágrimas aún se podían escuchar cayendo al suelo. Los 5 se miraron, todos perdidos. ¿Qué deberían hacer? Fin del capítulo. Capítulo 23. Brumaria 128. Torá descubrió que todos los miembros de su consejo lo miraban en busca de respuestas. No tenía ninguno. Como tal, buscó más información. Hetsuko, ¿verdad?, preguntó el líder de los Torasen con su voz grave, a lo que el hombre todavía inclinado asintió levemente. Debo entender que esta no es una simple misión de guardaespaldas, ¿correcto? Si fuera así, sería fácil. Si bien los clones no eran sólidos, una mezcla de miembros reales del grupo y Kage Bunshin podría proteger a uno de la mayoría de los peligros. Pero no sonó así. Tengo miedo que no, Samurai-sama, respondió el criado. Mientras que la vida y la salud de mi señor requieren protección, nuestra gente también. La Yakuza está impulsando drogas horribles en la ciudad, sofocando el comercio con estafas de protección y organizando redes de prostitución con total impunidad. El hombre cayó de rodillas y sus lágrimas se redoblaron. Vine a Torasen basándome en lo que escuché en los rumores, y las historias de la isla misma me convencieron. Por favor, oh Samurai-sama, haz el milagro que realizaste aquí en la tierra de mi señor. Líbranos de aquellos que destruiría nuestra región y traería prosperidad una vez más. Hetsuko claramente estaba suplicando en ese momento. Torá miró a su alrededor una vez más y encontró que los rostros de sus compañeros de equipo reflejaban lo que él esperaba que fuera el suyo. Habían intervenido en la situación en Wave porque era lo correcto, porque la gente necesitaba protección. Cuando tuvo el destello de perspicacia que lo llevó a la creación de los Torasen, había esperado que se desvanecieran en la nada una vez cumplida su misión. Esa idea se había desvanecido cuando la gente empezó a acudir a ellos por trabajo, y ahora su reputación los estaba atrayendo hacia la violencia. Hubo un buen minuto de silencio antes de que Torá hablara una vez más. Esta es una situación que merece una reflexión más profunda. Como tal, espere hasta mañana. Entonces tendremos su respuesta. El clon luego saludó al hombre a su lado. Rayón, encuentra a este hombre un lugar para descansar, comida para comer y medicinas si lo necesita. Hasta que tenga su respuesta, será tratado como un invitado de honor de los Torasen. El clon parecido a un león asintió y le mostró el retenedor de ginebra a un dormitorio. Los clones esperaron hasta que los dos se fueron y luego comenzaron a discutir la situación con seriedad. ¿Tus opiniones?, preguntó Torá. Podría ser el líder de nombre, pero los clones tendían a verse a sí mismos como iguales independientemente del rango. Quiero ayudar, dijo y Haga sintió. Sí. Creaste el Torasen para una situación como esta, así que parece incorrecto ignorar esta solicitud. Kilogramos levantó el pulgar en señal de acuerdo. Envía la solicitud. Estoy seguro de que obtendremos el visto bueno, pero el verdadero Naruto querrá estar informado. Torá pensó por un momento. ¿Algún punto en contra? ¿Qué hay de Wave? Entre nuestros números originales y las personas que reclutamos, podríamos irnos con las 3/4 partes de los Torasen y aún tener suficiente gente para vigilar la ciudad, señaló y. Y eso no quiere decir que no podamos agregar más reclutas, hizo citas en el aire. Si es necesario. El hecho es que Wave ya no nos necesita tanto, añadió Hag. Si dejamos a suficientes personas atrás solo en caso de una emergencia, podemos hacer que la mayoría del grupo se mude sin problemas. ¿Entonces todos están de acuerdo? Los consejeros asintieron. Entonces lo envío con toda esta información, y pido una respuesta antes de mañana. Asintieron de nuevo, y al día siguiente, los Torasen estaban empacando. San no Kuni estaba esperando. Brumaria 130. Hinata suspiró mientras entraba al recinto y Mitsu. Habían pasado 3 semanas desde que el heredero Hyuga había entrado en este edificio, y descubrió que había pasado demasiado tiempo. Desafortunadamente, su nuevo rango incluía nuevas responsabilidades. Con la invasión, la habían agregado a un equipo de exploración / caza de Chunin, y se le había encomendado la tarea de asegurarse de que no hubiera ninjas enemigos escondidos en las ciudades cercanas a Konoha, o en los bosques que las rodeaban. Había sido una tarea agotadora y repetitiva.
Mientras estaba en Konoha cada pocos días, rara vez tenía más de una hora libre, y la mayor parte de eso la pasaba reemplazando equipo o reuniéndose con su padre. No estaba completamente segura de por qué, pero el hombre había cambiado. Donde, en el pasado, empujaba y empujaba y empujaba, ahora tomó una posición mucho más distante de su entrenamiento. Tenía preguntas aquí y allá, pero la presión había desaparecido. No podía estar segura, pero corrían rumores por el complejo Hyuga de que la gente estaba empezando a cuestionar sus métodos de entrenamiento, lo que también implicaba problemas con sus habilidades de liderazgo. Neji había estado invicto en su rango hasta que Yashi comenzó a entrenarlo, y ella misma había crecido a pasos agigantados cuando se liberó del régimen de entrenamiento del hombre. La propia Hinata no sabía qué pensar al respecto. No podía negar que las enseñanzas de Naruto la habían ayudado más allá de lo que esperaba, pero siempre había considerado su falta de progreso mientras entrenaba con su padre como un fracaso personal. Ahora, ella ya no estaba segura. Aún así, esos fueron pensamientos para otro momento. Ahora, estaba contenta de estar de regreso aquí, donde había encontrado su confianza. Ohayo, Hinata-chan, dijo Naruto mientras entraba a la sala de entrenamiento del sótano de Himitsu. Otro Naruto saludó, su nariz en un mapa. Buen día, Naruto, Naruto, les dijo a ambos con una sonrisa. Luego se inclinó respetuosamente. Felicitaciones por su ascenso, Sensei. Al menos se las había arreglado para mantenerse al tanto de los acontecimientos en Konoha mientras estaba en la misión, y se había enterado de que Naruto finalmente había obtenido la promoción que se merecía durante mucho tiempo. Felicidades por tu cuenta, estudiante, dijo uno de los clones mientras ambos subían. Luego se inclinaron de la misma manera que Hinata. Todo eso fue por ti, Sensei, dijo Hinata mientras se levantaba. Se lo debo todo a tu entrenamiento. No debes nada, respondió el primer clon. Como dice uno de mis maestros, un estudiante trabajador es toda la recompensa que necesita un maestro. Hubo un momento de silencio. ¿Qué podemos hacer por ti, de todos modos? Esperaba, dijo Hinata, bajando la cara mientras se sonrojaba. También juntó los dedos. Que podríamos continuar con el entrenamiento. El primer Naruto pensó por un instante. No veo por qué no. Asintió con la cabeza al segundo clon, que volvió a su mapa. ¿Nada en particular? ¿Tiene alguna recomendación, Sensei? El Bunshin de Naruto asintió. Bueno, basado en la pelea en la arena, podría ser una buena idea pensar en el combate cuerpo a cuerpo mientras se usa el Matsuri. Hinata tuvo que estar de acuerdo. Recordó el cargo de Neji, y claramente no estaba preparada para ello. ¿Qué opinas? ¿Puedes crear un clon de sombra? Preguntó. Ella lo hizo instantáneamente. Bueno, hay dos formas en las que puedo ver esto, explicó el clon. Primero, el puño gentil. Una carga lo convierte en un objetivo fácil, y... Bromaria 132. Normalmente, Iruka pasaba sus domingos entrenando o calificando trabajos. Esto último no fue un gran problema desde que aprendió el Kage Bunshin, por lo que esperaba poder perfeccionar sus habilidades durante un día entero dentro del sótano de Uruara. Tener cientos de personas contra las que entrenar fue una bendición que dio excelentes resultados. Desafortunadamente, el Chunin no estaba preparado para encontrar un operativo Ambu justo afuera de su puerta, con un mensaje del Hokage. Así fue como se encontró en una sala de reuniones sentado entre Sarutobi Hiruzen y Morino Hibiki. Gracias por venir, dijo Yamanaka Inoichi, levantándose de su lugar frente al Hokage en la mesa. Hace 4 días, me pusieron a cargo de un equipo que revisaba los datos de la academia en busca de signos de conspiración, según los hallazgos preliminares de Umino Iruka aquí, asintió Inoichi en dirección al maestro. Después de una revisión exhaustiva de dichos datos, puedo afirmar claramente que los resultados de la academia han sido manipulados a gran escala para obligar a ciertos estudiantes a abandonar el programa ninja o verse obligados a repetir años. Problemática, Shikaku, presente como Jonin Commander, suspiró. El Ambu a su lado asintió. ¿Por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Preguntó Hiruzen. Al menos 10 años, respondió Inoichi. Probablemente más. Solo verificamos los registros de 10 años, y las señales han estado ahí desde el principio. ¿Cómo no se notó esto antes? Hibiki cuestionó. Quienquiera que sean estas personas, eran muy buenas para ocultar sus huellas. Además, solo apuntaron a estudiantes sin parientes shinobi vivos, lo que significaba que los niños no tenían a nadie a quien acudir en busca de respuestas más allá de sus maestros, explicó el agente de inteligencia de Yamanaka. A menos que alguien lo viera desde un punto de vista externo, era muy difícil de encontrar.
Seleccionaban solo unos pocos estudiantes por año, y con las modificaciones a partir de los primeros exámenes, no había ninguna tendencia a romper. Los estudiantes seleccionados comenzaron con calificaciones reprobatorias y se mantuvieron durante todo el periodo. ¿Tiene una lista de estudiantes afectados?, preguntó el Hokage. Aquí. Se repartieron copias alrededor de la mesa. La lista tenía 26 nombres e Iruka reconoció a algunos de ellos. Recordó sus sonrisas, sus esperanzas y sus sueños, y esos recuerdos lo enfermaron. Les había fallado. Ten estos, el Hokage comenzó, luego se detuvo. No, que todos los estudiantes que no se graduaron en los últimos 10 años vuelvan para volver a tomar la prueba. Konoha reprobó a estos estudiantes, y merecen la oportunidad de cumplir su sueño. Todos asintieron. ¿Qué hay de aquellos que fallaron la prueba de su Jonin?, preguntó Shikaku. Haz que los vuelvan a probar también. No sabemos hasta qué nivel esta conspiración se infiltró en el sistema, así que vuelve a probar todo, ordenó el Hokage. Inoichi, Iruka, los estoy poniendo a los dos a cargo de esto. Quiero que se realicen nuevas pruebas, que las fuerzas externas no puedan manipular para sus propios objetivos. Si es necesario, tendré un nuevo Jonin listo para aceptar equipos. ¿Hay un problema con sus órdenes, Hokage-sama?, interrumpió Inoichi. Luego le entregó al líder de la aldea una hoja de papel. Por favor, lee. Hubo un par de segundos de completo silencio antes de que el Hokage estampara el papel en la mesa con tanta fuerza que rebotó. ¿Qué? Iruka le echó un vistazo. Era una lista similar a la anterior, solo que en lugar de las notas recalculadas había una columna de estado. Y fuera de Naruto y de aquellos que reprobaron el último examen, cada línea tenía uno de 3 estados diferentes: desaparecido, muerto o presunto muerto. El estómago de Iruka se hizo un nudo. Eso no es todo, Hokage-sama, continuó Inoichi. Cuando tuvimos pruebas suficientes de su participación, enviaron a Anbu a arrestar a Maki Kazuki, la actual profesora de matemáticas e historia. Dijo que Anbu llegó allí para encontrar la casa limpia y el hombre no está por ningún lado. Tenemos infiltrados, gruñó Ibiki. Junto a él, Shikaku frunció el ceño. El Hokage se levantó, y cuando lo hizo su rostro estaba en blanco como una contraventana de acero. Guardias Anbu, antes que yo. Dijo que 3 ninjas aparecieron inclinándose al otro lado de la mesa. Iruka, mi secretaria si quieres. El Chunin obedeció rápidamente, regresando con lo que sabía que era un clon de Naruto. Iruka regresó con Tsuya justo cuando el Hokage terminaba de transmitir las órdenes a Morino y Ibiki. ¿Tu voluntad, Hokage-sama?, ella preguntó. Por favor, envíelas. Tenga cuidado de no perderse nada. El clon agarró los papeles que le entregaron y rápidamente salió. Inoichi, ¿estas son tus órdenes?, continuó Hiruzen. Debe interrogar personalmente a cada miembro del equipo que revisó los datos de la academia, junto con todos los vinculados a esta investigación. Quiero que se descubra la filtración. El Yamanaka asintió. Wai, Hokage-sama. Iruka, estoy poniendo la academia bajo tu mando. Recluta a quien sea necesario. Estoy confiando en ti para esto. El Chunin se levantó e hizo una reverencia. Se hará, Hokage-sama. Shikaku, consígueme tu mejor equipo de cazadores, pronto. Quiero que encuentren a Maki Kazuki, y lo quiero ayer. El comandante Jonin simplemente se inclinó. Wolf, los Anbu son tuyos para que los revises. Quiero que las fuerzas especiales de Konoha sean libres de sospechas y que se encuentre a cualquier infiltrado. Trabaja con Inoichi en esto. Wai, Hokage-sama. El líder de la aldea miró a su alrededor. Esto no hace falta decirlo, pero toda esta investigación es ahora un secreto de rango S. No habrá discusión de estos asuntos fuera de los que ya están involucrados y presentes aquí, ¿entendido? Wai, Hokage-sama. Todos los ninjas respondieron a coro. ¿Tienen sus órdenes, todos? Reunión aplazada. Dijo Hiruzen, volviéndose hacia la puerta. Espero resultados rápidos de todos ustedes. Luego salió por la puerta y la habitación se vació rápidamente tras él. Brumaria 138. Saki no pudo evitar mirar alrededor mientras entraba a su apartamento. Se sintió observada y desde múltiples direcciones. Y odiaba ese sentimiento. Sospechaba que tenía que ver con la reciente reforma del cuerpo Anbu. No tenía ni idea de por qué, pero algo había encendido un fuego debajo de los superiores, y estaban revistiendo a todos en busca de espías. Incluso había pasado un día en tortura e interrogatorio, siendo examinada por un Yamanaka después de que pidieron voluntarios. Ella no tenía nada que esconder. Sin embargo, hubo quienes se habían negado a tales medidas, y eso significaba que todos miraban por encima del hombro, preguntándose.
Se alegraba de tener una semana de vacaciones, ya que ir a trabajar se había convertido en una tarea dolorosa, incluso peor de lo que solía ser en su equipo. Con suerte, lo que sea que esté sucediendo pasará cuando regrese al reloj. Luego entró en su dormitorio y se congeló. Alguien había entrado en su habitación. Una rápida mirada a un lado reveló que los sellos de protección no se habían activado, pero su alfombra indicaba claramente que alguien había entrado en su habitación. Esta mañana se había asegurado, como hacía todas las mañanas, de colocar la alfombra de tal manera que cualquiera que la pisara alteraría su patrón. Tal vez era paranoico de su parte, pero la novatada que había enfrentado cuando comenzó en Ambu se había quedado con ella. Una mirada lenta a través de su habitación no encontró nada. Todos los demás indicios que usó estaban intactos, por lo que alguien había entrado y salido sin tocar nada más que la alfombra, y sin afectar los sellos, o el intruder todavía estaba dentro. Y no había razón para correr riesgos. Suiton. Sousa Nagare. Saki invocó, el agua fluía de sus manos. No le gustaba usar esta técnica en su habitación, ya que tomaría al menos una hora sacar el agua de todas partes, pero era mejor que ser emboscada. Una pulgada de agua cubrió rápidamente el piso, luego las paredes y finalmente el techo. Su agua llena de chakra no encontró nada. En la cama, entonces. Sal de la cama, quien quiera que seas. Ella ordenó. 2 segundos y te ahogo donde estás. Normalmente, ni siquiera daría la advertencia, pero limpiar su colchón después tomaría el doble de tiempo que el piso, y estaba cansada. Su almohada superior se transformó en un hombre en una ráfaga de humo, y él asintió con la cabeza. Veo que su rango es bien merecido, dijo, como si no estuviera en peligro. ¿Qué quieres? Ella lo reconoció al instante. Era uno de los comúnmente conocidos como Doukeshi, que había cambiado la invasión. Un segundo pensamiento le hizo darse cuenta de por qué esta persona podría estar aquí, y se permitió tener esperanzas. El hombre sacó un pergamino de una bolsa lateral. Aokusaki, ¿correcto? Ella asintió. Según las órdenes de Sandaime Okage, estás activado como Doukeshi a partir de este mismo instante. Aquí están los papeles relevantes, así como tu máscara. Le entregó el pergamino. Algunas focas cancelaron su técnica, el agua en el techo y las paredes rápidamente se acumuló en el piso. Le dio al pergamino una lectura rápida, notando el sello del Okage en la parte inferior del documento. Un rápido sello de mano confirmó que esto era real y sonrió. Desde que Namakemono fue ascendida a líder de equipo, la mojigata sexista había sido un dolor en su cuello. Le complació mucho contradecir todo lo que ella dijo y se atribuyó el mérito de todos los éxitos del equipo. Kurokuma, como siempre, no hizo nada, a pesar de lo frío que era, y Kujakubato era un novato que no iba a hacer nada para llamar la atención. Había pensado seriamente en dejar Ambu, pero todavía no tenía ganas de regresar al cuerpo ninja regular. Transferirse a una nueva rama, especialmente a una anti-invasión como la Doukeshi, parecía la mejor opción. Una rápida oleada de chakra liberó su nueva máscara del sello. Era una tontería, con un largo bigote parecido a una pluma y lo que parecía un parche de hierba en la cabeza, con una flor adherida, pero no era peor que la monstruosidad morada y mostaza de mal gusto que llevaba el ninja que la reclutaba. Rápidamente escondió su largo cabello en la red adjunta. Solo entonces asintió en dirección a su compañero Doukeshi, indicando que estaba lista para ir. El ninja asintió con la cabeza, luego generó un clon de sombra que rápidamente tomó su forma. Dicho clon fue al armario donde guardaba sus productos de limpieza, sacó su fregona y empezó a limpiar. Ella sonrió ante eso. El Doukeshi la llevó a una ventana lateral, de alguna manera la abrió sin activar sus alarmas, y le indicó que fuera primero. Una vez en el otro lado, rápidamente la llevó al acceso a la alcantarilla más cercana y corrió directamente hacia adentro. Ella siguió. Los dos cambiaron rápidamente a funcionamiento del techo, y 10 minutos los encontraron en una gran cámara a través de la cual fluían muchos canales diferentes. 4 Doukeshi ya estaban allí, y 2 más llegaron ni un minuto después. 8 personas, señaló Saki. 2 equipos de 4. Si sus deducciones fueran correctas, habría 3 nuevos miembros más como ella aquí. Bienvenidos, nuevos reclutas, dijo uno de los Doukeshi mientras los demás desaparecían en bocanadas de humo. Entre todos los solicitantes, ustedes 4 han sido seleccionados para formar una nueva celda Doukeshi. Se pasó los dedos por su barba visiblemente falsa. Mi nombre es Kiwa, y seré tu contacto con el resto de la organización. Cualquier solicitud, ya sea de entrenamiento, equipo o información, pasará por mí. También seré yo quien te envíe a misiones una vez que hayas entrenado está completo. Él se detuvo por un momento.
Dado que todos ustedes ya dominan los conceptos básicos, primero nos centraremos en las dos técnicas principales que necesitarán como Doukeshi. El Kage Bunshin y el Kawarimi, explicó Kiwa. El Kawarimi. Saki exclamó sorprendida. Esa es una técnica de la academia. Todos aquí pueden hacer eso. El Kage Bunshin tenía sentido, ya que se sabía que masas de clones habían muerto durante la invasión. Pero la técnica de reemplazo... Entonces, Flor, dijo Kiwa, señalándola. Podía escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cuál es la distancia máxima que puedes hacer con el Kawarimi? Saki no sabía cómo responder. Kawarimi no estaba hecha para la distancia y nunca la había usado de esa manera. Shunshin era más eficiente para ese tipo de distancias. 100 metros, al menos, respondió finalmente. Puedo hacer 50 veces eso, y no soy el mejor en distancia, señaló el Doukeshi. ¿Qué tal algo como esto? Él desapareció. Ni siquiera tuvo tiempo de ver dónde aparecía antes de que la cambiaran contra su voluntad. Apareció un par de pies por encima del agua, fácilmente 20 metros por un túnel lateral. Afortunadamente, la había acercado a la pared, así que la agarró antes de caer de cara al agua de la alcantarilla. Un rápido Shunshin desde allí, y ella estaba de regreso con el resto. Retiro mi objeción, dijo claramente. Podía ver dónde la capacidad de cambiar fácilmente con otros podía ser útil, especialmente si se combinaba con el Kage Bunshin. Había demostrado su punto. Bien, Kiwa sacó un pergamino para cada nuevo miembro. Aquí están las instrucciones para el Kage Bunshin. Léalas ahora. Responderé cualquier pregunta que tengas sobre el tema. ¿Taichou?, preguntó otro de los nuevos miembros, levantando la mano. Saki se sorprendió al notar que también era una mujer. Anbu tendía a ser al menos un 75% de hombres. Siempre nos vamos a reunir aquí. Se podía escuchar el disgusto en su voz. Kiwa negó con la cabeza. No. Este es un lugar de reunión temporal mientras se está construyendo uno permanente. Todas las células de Doukeshi están hechas para trabajar por separado y ser lo más independientes posible para evitar la infiltración. En cuanto al liderazgo del equipo, no debo ser considerado su líder. Da órdenes tendrá que decidirse entre ustedes. Yo soy simplemente su entrenador y contacto. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, señor. Cada nuevo miembro respondió a coro. Sabían una pregunta retórica cuando la escuchaban. No se necesita señor aquí. Todos pueden llamarme Kiwa, y usar los apodos que consideren más apropiados entre ustedes, respondió. Ahora, para el Kage Bunshin. El aspecto más importante del jutsu es el Bloom Area 142. Hoy hablaremos de rumores, dijo Jiraiya desde su lugar en la sala de reuniones. Espera un minuto, dijo Miko, revisando sus notas. ¿No dijiste hace unos días que los rumores eran la fuente de información menos válida? A su lado, el verdadero Naruto asintió. Esta fue su quinta lección de espionaje. Desafortunadamente, Jiraiya no era el mejor en mantener un horario exacto. Las lecciones llegaban siempre que estaba disponible. Sin embargo, cuando enseñó, los resultados siempre fueron buenos. El hombre claramente tenía una plétora de experiencias y tenía consejos para casi todo bajo el sol. Incluso había ayudado al equipo de ninjutsu terrestre enseñándoles algunas técnicas básicas de Toton. Lo hice. Los rumores son claramente en lo que los espías deberían confiar, explicó el Sannin. Sin embargo, los rumores tienden a ser la primera forma de información disponible. La cosa es que hay dos formas de rumores, los normales y los deliberados. Y encontrar cuál es un rumor puede dar mucha información sobre su origen y cómo reaccionar ante él. ¿Cómo es eso?, preguntó Naruto. Tomemos un ejemplo básico. Hay una ciudad con una mina de oro, y corre el rumor de que el oro se está acabando. ¿Cuál podría ser la causa de eso? Bueno, el oro realmente se está acabando, señaló Nico. Por supuesto, dijo Jiraiya asintiendo. Es posible que los mineros no hayan encontrado nada en unos días, y el boca a boca podría haberse extendido. ¿Qué más? Bueno, comenzó Naruto, luego no pudo encontrar nada más que agregar. Después de un momento de silencio, Jiraiya finalmente habló. Piénselo de otra manera, ¿cuáles podrían ser los impactos de tal rumor? Bueno, el valor del oro podría subir, dijo Nico. Era un exmiembro de los clones comerciantes, por lo que la oferta y la demanda eran cosas que conocía lo suficientemente bien. Los mineros también pueden comenzar a temer por sus trabajos, agregó Naruto. El Sannin asintió. Sí, entre otras cosas. Y esos son los puntos principales de un rumor deliberado. Ese tipo de rumor surge debido a un resultado esperado, no de boca en boca o simple verdad.
El dueño de la mina podría haber comenzado ese rumor de simple codicia, tratando de maximizar sus ganancias elevando artificialmente los precios. Un rival del dueño de la mina podría haberlo hecho para causar pánico entre los empleados de su rival. Hay docenas de razones diferentes por las que tal rumor podría haberse creado, fuera de la verdad misma. Hace que sea difícil descubrir qué está pasando realmente, dijo Naruto. Es por eso que los rumores son la fuente de inteligencia menos confiable, reiteró Jiraiya. A eso se suma el hecho de que los rumores son fluidos y cambian con el tiempo. Para cuando se entere, es posible que un rumor sea completamente diferente de lo que se dijo originalmente. Nico escribió algo. ¿Puede dar un ejemplo? El Sannin sonrió. Aquí hay un ejemplo que encontré en el pasado. Un artista regresa de unas vacaciones en la isla diciendo que siempre atesorará el lugar. Alguien escucha las palabras isla y tesoro, y desde allí comienza el rumor. Ahora, más adelante la línea, alguien reemplaza tesoro con oro, porque cualquier buen tesoro es oro. Otro agrega piratas, porque ¿quién más que los piratas pondría su tesoro en una isla? Por supuesto, respondió Naruto, curvándose los labios. Otro agrega trampas, porque ¿de qué otra manera sigue ahí el tesoro? Jiraiya continuó. El siguiente, montones de cadáveres para representar a todos los que lo intentaron y fallaron, creo que ya entiendes el punto. Sí, respondió Nico, habiendo anotado todo. Pero no veo cómo eso es útil. Bueno, este rumor en particular no es de mucho interés para los ninjas, pero debes recordar que cada rumor tiene una pizca de verdad dentro, en este caso algo sobre una isla, explicó el sabio Toad. Digamos que el rumor es que un clan se vengaría del Señor del Fuego matándolo. Un rumor como ese sería mucho más importante de seguir. ¿Y cómo alguien hace eso? Volviendo a la fuente y encontrando su origen, respondió Jiraiya. En el caso de un rumor normal, ese será el relato menos modificado, por lo tanto el más válido. En el caso de un rumor deliberado, encontrarás a la persona que está intentando algo, continuó Naruto. Jiraiya sonrió. Exactamente. Ahora, ¿recuerdas la lección que te di sobre el lenguaje corporal, tips y mentirosos? Nico asintió con la cabeza, retirando varias páginas. Aplicar esa lección es crucial para llegar a la verdad. Algunas personas pueden mentir, ya sea porque tienen algo que ganar o porque no deberían haber escuchado de lo que se trata el rumor, y en el caso de rumores deliberados, la fuente intentará cualquier cosa para esconder su parte en él. Notado, dijo Nico, escribiéndolo. Ahora, la mejor manera de escuchar los rumores depende de quién esté haciendo la búsqueda, continuó la lección Jiraiya. Para los hombres, los bares son el lugar clásico para ir, junto con... Naruto asintió con la cabeza, concentrándose en la lección tanto como pudo. No era el tipo de cosas que le interesaban, pero necesitaba aprender esto. Había fallado una vez y la invasión le había costado más de lo que podía soportar. Con el Torasen a medio camino de San no Kuni, yendo a velocidades civiles, necesitaba recoger esto tan rápido como pudiera. Tenía la sensación de que los samuráis necesitarían esas habilidades en poco tiempo. Nunca más iba a permitir que sucediera algo como la invasión. Brumaria 145. Su hermano y hermana no se dieron cuenta, pero Sabaku no Gaara estaba feliz de regresar a Suna. A pesar de que había encontrado a alguien a quien podía llamar amigo en Konoha, Suna seguía siendo su hogar. No era la gente, que todavía lo miraba con miedo y se escondía, sino la tierra. Podía sentir la arena a su alrededor por millas, y era un verdadero consuelo. No saber todo lo que lo rodeaba lo ponía nervioso y, ahora se dio cuenta, el estrés lo hacía reaccionar con más violencia. Pero eso fue el pasado. El viaje de Konoha a Suna había sido un dolor. Mientras que Madre había estado en silencio alrededor de Naruto por alguna razón, no había estado de camino a Suna. Madre había estado furiosa por sangre todo el tiempo, y se había visto obligado a contener su arena para que no se extendiera para matar varias veces durante el viaje. Los de Suna reconocieron las señales y mantuvieron la distancia, pero el ninja de Konoha que estaba con ellos no hizo tal cosa, y se vio obligado a contener su arena en su estuche. Le había prometido a Naruto que no mataría a menos que no hubiera otra solución, y tenía la intención de cumplir su palabra. Tales acciones también dañarían cualquier posibilidad de reavivar la alianza Suna-Konoha, que era la razón por la que estaba de regreso en Sand. Dándose la vuelta, bajó por una de las calles principales de Suna. Ahora era el mejor momento para salir. No el frío de la noche del desierto ni el calor de los días de Suna, sino entre ambos. Fue el más cómodo. Como de costumbre, la gente se apartó rápidamente de su camino. Naruto había dicho que encontraría a otros que se preocuparan por él, pero esperaba que esto tardara en llegar.
Por el momento, tenía al menos 1 metro libre a cada lado, y la gente más arriba en la calle cambiaba de dirección en lugar de caminar por la misma calle que él. Dolía un poco. Sorprendentemente, un hombre que salía de una tienda a su izquierda se movió directamente hacia él. Por un momento, Gaara pensó que el hombre no lo había visto, solo para que se detuviera y levantara la mano, como para hablar. Muchas excusas, señor, dijo el hombre. ¿Puedes saber dónde puedo encontrar una tienda de ramen? Era de estatura promedio para un adulto, tan alto que Gaara, y a juzgar por lo que vestía era recién llegado a Suna. Explicó mucho. Continúa recto hacia el este, dijo Gaara, señalando. Hasta el edificio en rojo más abajo en la calle. Gire a la izquierda allí y camine 4 cuadras, y estará en el comedor. No conozco ningún restaurante especializado en ramen, pero si existe uno en Suna, lo hará ser encontrado allí. Muchas gracias, joven, respondió, inclinándose. ¿Te importaría hablar un poco más? Soy nuevo en este lugar, y la ayuda de un nativo es justo lo que necesito. Pagaré tu comida a cambio, dijo el hombre con una sonrisa. Gaara pensó por un momento. No tenía mucha hambre, pero tenía que admitir que una buena conversación le haría bien. Se había acostumbrado un poco al lugar de Naruto, donde podía conversar fácilmente, y descubrió que lo extrañaba un poco. Comparar el ramen de Suna con el de Konoha podría ser algo en lo que Naruto estaría interesado, cuando los dos se encontraran una vez más. Podía hacer sus rondas más tarde, cuando todos estuvieran dormidos. No tengo ningún problema en hacerte compañía. No hay necesidad de pagar mi comida, respondió Gaara. Yo insisto. Gaara inclinó la cabeza en aceptación. De todos modos, no planeaba comer mucho. El hombre empezó a hablar, a hacer preguntas tan pronto como se volvió en la dirección correcta. Gaara, a cambio, dio respuestas directas, caminando al lado del hombre. Descubrió que no había miedo, pero había algo inquietantemente familiar en la conversación, algo que no podía identificar. Entonces notó el par de gafas en el brazo del hombre. Los había visto en algunos clones, estaba seguro. Como niña, Gaara no creía mucho en las coincidencias, pero aún así, necesitaba verificar. Hizo una pausa y respiró hondo. ¿Hay algún problema?, preguntó el hombre, curioso. Gaara no dijo nada, enfocándose en sus sentidos. No tenía mucha práctica en la detección de chakras, pero aún tenía la actitud. A este rango, podía identificar a las personas siempre que se concentrara. El chakra del hombre se sentía como muchas cosas diferentes, al igual que el de cualquiera. Primero el viento, luego la arena y la tierra, luego una corriente subterránea que se sentía como la naturaleza para sus sentidos, pero debajo de todo eso, estaba la mezcla de sensaciones que había asociado con los muchos Narutos que había conocido. Entonces, un clon. No, nada, dijo Gaara, comenzando a caminar de nuevo. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Su amigo no lo había dejado solo. Le tomó un tiempo, pero Gaara encontró un restaurante que sirviera ramen. No era un puesto como el que Naruto le había mostrado en Konoha, pero les permitía a los dos tener un puesto aislado. Los dos fueron servidos muy rápidamente, y Gaara esperó hasta que el servidor se fue antes de comenzar con su parte de la conversación. Bienvenido a Suna, Naruto, fue lo que dijo cuando finalmente lo hizo. La persona frente a él simplemente sonrió ante eso. ¿Cómo puedes saberlo? Sé cómo se sienten tú y tus clones, Naruto, así que sentir tu chakra fue prueba suficiente, explicó Gaara. Esas gafas en tu brazo también son una gran pista. Naruto chasqueó los dedos. Me tienes. ¿Puedo preguntar qué estás haciendo en Suna? Unas cuantas cosas, respondió el clon. Primero estaba bastante seguro de que no te importaría tener a alguien con quien hablar. Agrega a esa rápida comunicación entre Konoha y Suna con las negociaciones en curso, la capacidad de expandir mi red comercial y ver cómo está otra aldea ninja. Corre, no es de extrañar que puedas encontrarme aquí. Gracias, dijo Gaara. Ya conocía a Naruto un poco. Todavía habría venido si solo fuera por él. Es un placer, respondió el Kage Bunshin. Ahora, ¿qué debo esperar de Suna? Bueno, como dije el día que nos conocimos, lo más importante es la temperatura, explicó el Sand Genin. Hace un frío glacial por la noche y un calor abrasador durante el día. Podría decir que eras de fuera del pueblo al mirar tu ropa, porque lo que usas actualmente es simplemente incorrecto para la mayor parte del día, si no para todo el día. Notado, respondió el clon con bastante seriedad. Gaara le dio un mordisco a sus fideos. No tan bueno como el de Konoha, en su opinión. En segundo lugar está el agua. Con nuestro clima, el agua es un bien escaso y... Bromaria 150. El negocio estaba mejorando para el Consejo de Comerciantes.
Parte de esto fue que sus contactos finalmente se recuperaron del daño infligido por la invasión, mientras que otra parte fue la ayuda de Jiraiya. El hombre tenía dedos en cada pastel y contactos en muchas de las tiendas de Konoha. Como tal, entre la creciente reputación de Kuroneko y la ayuda del sabio, la red tenía más órdenes que nunca. Como era de esperar, la mayoría de las tiendas en las que estaba involucrado Jiraiya eran burdeles, bares, salones de masajes y librerías. Aún así, el transporte de alcohol era muy lucrativo, e incluso con sus tarifas más bajas obtenían buenas ganancias. Torukoishi estaba en su tercer viaje a Butter Country desde la invasión, esta vez con una orden más grande que ninguna antes. Parecía que Teuchi estaba planeando agregar nuevos platos a su menú, ya que nunca antes había pedido a Kirimasu. Normalmente, esos peces eran para el Konoha Zezanki o el Kozue. Su proveedor para ellos era una familia con una finca en Yunokuni, que tenía una serie de grandes lagos llenos de cosas. Estaba algo fuera de lo común, pero perfecto para clones. El saltador hizo otro cambio de larga distancia, esta vez apareciendo encima de un alto roble. Sus pies se pegaron instantáneamente a la corteza, prueba de que el entrenamiento que habían hecho no había sido infructuoso. Luego se volvió para orientarse. Otro par de saltos debería tenerlo lo suficientemente cerca para aterrizar. Fue entonces cuando notó el humo a lo lejos. Por un momento pensó que se trataba de un incendio forestal, pero parecía demasiado pequeño para algo así. Pero fue en la dirección del proveedor de la red. Torukoishi no esperó. Saltó directamente en esa dirección, tan lejos como pudo. Hizo otro salto en el aire, sus piernas casi se retorcieron cuando aterrizó en el alto pino en medio de la finca. El lugar fue una pérdida total. El fuego claramente había estado ardiendo durante un tiempo. El segundo piso había desaparecido, al igual que dos de las paredes. Cada metro de la cerca se rompió y los lagos se llenaron de peces muertos que yacían boca arriba. La mayoría de los árboles de la finca habían sido arrancados de raíz y el lugar estaba silencioso como los muertos. Torukoishi frunció el ceño con disgusto y rápidamente generó 5 clones más. Sin una palabra, se precipitaron sobre la escena. Las bolas negras extinguieron rápidamente las llamas, solo para revelar lo que había sucedido allí. Su proveedor y su esposa estaban muertos. El primero era un cuerpo carbonizado, reconocible solo por su anillo de bodas, pero la esposa había estado en la cocina y había sobrevivido a las llamas casi ilesa. Claramente había muerto de una puñalada en la espalda, sangre fresca por todas partes en la espalda de su vestido. El grupo repasó todo, pero no se pudo encontrar nada más. Quienquiera que hubiera hecho eso incluso se había asegurado de matar a todos y cada uno de los animales de la propiedad, sin dejar ninguno con vida. Claramente, esto no fue obra de bandidos. Los clones cavaron tumbas para los caídos y los enterraron con todo el honor que pudieron. Por dentro, estaban furiosos. Tenían una buena idea de quién había hecho esto, así como la causa. Esos Anbu falsos estaban de vuelta en el negocio, y claramente estaban jugando para siempre. Fin del capítulo.